Es un día de verano del año 1628 en Estocolmo, cuando el nuevo buque llamado Vasa sale a navegar en su primer viaje. 1000 robles, un centenar de hombres y 3 años de duro trabajo han sido necesarios para construir el buque, que es el orgullo de la gran potencia sueca. Una pequeña ráfaga de viento, y luego ocurre todo muy rápido. Así se presenta el Museo Vasa a sus visitantes, un relato histórico que a simple vista puede resultar poco interesante, pero que durante la visita va tomando fuerza. Hola Trotamundos, si esta es tu primera vez acá, mi nombre es Pablo y te doy la bienvenida a Qué Viajecito. Este es un video especial en el que te voy a relatar una historia peculiar que ocurrió en Estocolmo hace muchos años. Podría decir incluso que es un viaje en el tiempo, la paradójica y corta travesía de un proyecto que salió mal, pero justamente porque salió mal, se sostuvo en el tiempo y se convirtió en un fenómeno que llega hasta nuestros días. Hoy voy a hablar del Museo Vasa. ¿Qué sentido tiene ir a visitar un barco si no entiendo nada de barcos? Eso fue lo que me pregunté antes de visitarlo. Lo cierto es que este museo no solo es el más visitado de todo Estocolmo, sino también de toda Escandinavia. Eso genera al menos algo de curiosidad, ¿no? ¿Por qué un barco hundido puede atraer tanta atención? En este video te voy a contar más acerca de este museo para que tu decisión no dependa de la cantidad de visitas que recibe. El Vasa se gana su puesto en el ranking a pulso. Ya vas a ver. Después de 333 años en el fondo del mar, este enorme buque de guerra fue rescatado. El Vasa es la nave del siglo XVII en mejor estado de conservación del mundo. ¿Acaso viste con tus propios ojos muchos buques de guerra tan antiguos y con tal grado de conservación? Aparte de la embarcación, el Museo Vasa tiene distintas exposiciones que nos relatan su breve y al mismo tiempo prolongada historia. También verás expuestos algunos de los más de 4000 objetos recuperados del hundimiento del Vasa, entre los que destacan las numerosas esculturas coloreadas que se distribuían por el casco del barco. El Vasa fue encargado por el rey sueco Gustavo II Adolfo, que pertenecía a la dinastía de los Vasa. Por esa época, el reino de Suecia enfrentaba una larga guerra con Polonia, una razón más para que el rey ordenara construir un buque que fuera determinante en la guerra y represente la grandeza de su reinado y el esplendor de su linaje. El Vasa sería el buque de guerra más poderoso y fastuoso de su época. Su construcción comenzó en 1626 y en su elaboración participaron unas 400 personas, tanto mujeres como hombres. Era una robusta embarcación de 3 mástiles, capaz de portar 10 velas y un peso de 1200 toneladas. Con sus 64 cañones, el Vasa estaba llamado a ocupar un lugar protagónico dentro de la armada sueca. El 10 de agosto de 1628, el Vasa abandonó su atracadero. Llevaba todos sus cañones asomando y disparando salvas. Luego de recorrer poco más de 1 kilómetro, tras varios golpes de viento, el Vasa se destabilizó y el agua comenzó a entrar por las aberturas de los cañones. De las aproximadamente 150 personas a bordo durante el naufragio, perdieron la vida al menos 30. En el siglo XVII no se aplicaban todavía cálculos teóricos para la estabilidad de las embarcaciones, basándose su construcción en las experiencias previas. Cuando la construcción del buque estaba muy avanzada, el entonces rey de Suecia, presionado por la dura guerra con Polonia, pidió que en el galeón se instalara una fila más de cañones. Para introducir novedades tecnológicas, como este agregado de artillería pesada, había que improvisar.
En consecuencia, el Vasa pesaba demasiado y el peso no estaba bien compensado. Por eso fue incapaz de enderezarse para recuperar el equilibrio cuando el viento lo inclinó. Pasaron 333 años y el barco seguía sumergido en el mar Báltico. No por falta de interés en rescatarlo, sino porque hasta mediados del siglo XX no existía la tecnología adecuada para encontrarlo. Fue Anders Franzen, un técnico marino sueco y arqueólogo naval aficionado, quien decidió buscarlo por cuenta propia y seguirle la pista durante los primeros años de la década del 50. Recién en agosto de 1956 pudo dar con un objeto de madera de roble de gran tamaño que coincidía con muestras de material rescatado en otras épocas. Luego comunicó su hallazgo a la Marina de Suecia, que con sus buzos logró dar con la posición definitiva del navío. Cualquiera pensaría que en más de 3 siglos el Vasa se habría desintegrado, pero no, el Vasa estaba en perfecto estado de conservación. Resulta que la madera del navío no se había arruinado con el paso del tiempo, debido a la baja salinidad del mar Báltico y a la casi inexistencia de un molusco que suele comerla. Sacar el Vasa a la superficie supuso un trabajo de ingeniería que tomó más de 6 años. Pero entonces, al exponer el barco al contacto con el aire, surgió el peligro de que la madera se resquebrajase. Por eso, durante 17 años tuvieron que rociarlo con ceras especiales que penetraran la madera y fueran reemplazando poco a poco el agua. Luego se dejó secar durante varios años más. Por último, al tener la madera curada y restaurada, se comenzó a armar el buque. Al final se reconstruyeron las piezas faltantes y se armaron de la misma forma como fuera armado el día de su estreno, llegando a tener hasta el 98% de su estructura original. ¿Ya vas entendiendo por qué el Vasa es el museo más visitado de Escandinavia? Pero no te vayas, que aún hay más. Y aprovecha a suscribirte para no perderte los nuevos videos con información para viajar más, mejor y más barato. Esta maravilla antigua merecía un lugar especial. Por eso decidieron construir un museo a medida que mantenga el barco en óptimas condiciones de conservación. En 1990 abrió sus puertas el Museo Vasa en la isla de Djurgården, en la zona de museos, muy cerquita del centro de Estocolmo. Desde el momento que llegás hasta el que te vas, el barco es el protagonista, tanto por sentirnos diminutos ante un galeón de esas dimensiones, como porque el museo está diseñado de tal forma que podemos apreciar el buque desde diferentes alturas y perspectivas. Además, el museo invita a un recorrido por la época de construcción del barco y por el rescate y mantenimiento del Vasa, mediante videos, fotografías, maquetas, reproducciones 3D de personas de la época, vestimentas y audioguías. Como te conté antes, el museo está en la isla de Djurgården, a unos 10 minutos en bicicleta o 20 minutos caminando desde el centro de la ciudad. También tenés la opción de llegar en tranvía, autobús y transbordador. Podés ver alguno de mis videos sobre transporte en Estocolmo para saber cómo moverte por las diferentes zonas de la ciudad. La entrada incluye visita guiada, proyecciones, audioguía y recorridos autónomos. Los niños y jóvenes de hasta 18 años no pagan entrada. Te sugiero que no lleves bolsos de gran tamaño al museo, porque no tienen servicio de consigna donde dejarlo durante tu visita. También te recomiendo llevar un abrigo adicional. El Vasa requiere una temperatura baja para su preservación, por lo que el ambiente dentro del museo puede resultar un poco frío. Claro que eso dependerá de la época en la cual lo visites. Si querés hacer buenas fotos, debes tener en cuenta que la iluminación artificial es bastante tenue, por lo que te recomiendo llevar un trípode o algún tipo de apoyo para la cámara. Además de conocer la particular historia de este naufragio, creo que una visita al Museo Vasa puede hacernos reflexionar y aportarnos varios aprendizajes. A fin de cuentas, viajar también se trata de eso: descubrir, comprender y aprender. Siento que el Vasa nos dice a gritos que incluso lo que sale mal puede tener consecuencias positivas en el futuro. Por los errores cometidos en aquel momento, hoy podemos acceder al testimonio vivo de una época de la que no tendríamos mayor información. Este barco se convirtió en algo así como una cápsula del tiempo. Es impactante tener delante de tus ojos un barco con esas dimensiones, esa antigüedad y con tal estado de conservación. Por otro lado, conocer la historia de su hundimiento me hizo pensar en el dicho popular que dice:
La avaricia rompe el saco. Aunque este barco no tuviera la doble fila de cañones, hubiera sido el más grande de su época. Por eso podemos decir que la codicia del rey fue la que llevó a este barco al fondo del Báltico. Así que si tu jefe o jefa te piden que le agregues cañones al barco, deciles que sí, pero no lo hagas. Ya vas a ver que te lo van a agradecer cuando vean que el barco permanece a flote. Y por último llama la atención el tesón del descubridor Anders Franzen, que quedó prendado a esta historia desde niño y no paró hasta encontrarlo y sacarlo del fondo del mar. Por eso un saludo a Franzen, que estoy seguro que acompaña los videos de este canal. Salud, Franzen, y un saludo a vos también, que sé que acompañás todos los contenidos de Qué Viajecito. No te pierdas los demás videos sobre Estocolmo y muchos otros destinos en el mundo. Y como decía antes, viajar nos ayuda a descubrir, comprender y aprender. Por eso y mucho más, larga vida a los viajes. Hasta el próximo episodio. Nos vemos en el camino.